En la clase de hoy quisiera hacer un poco más de énfasis y de foco en la explicación conceptual de cómo está conformada la red de datos, la red de computadoras, distinguir los conceptos de sistemas extremos, sistemas intermediarios y después hacer referencia a algunos aspectos de esta topología de interconexión. Partimos de la base que lo que necesitamos comunicar son sistemas extremos, es decir, sistemas donde corren los procesos aplicativos que de alguna manera colaboran entre sí para implementar alguna funcionalidad útil para los usuarios de los sistemas informáticos. Entonces, en esa interacción, como dijimos en algún momento, se intercambian mensajes protocolares y, digamos, un proceso en un sistema, en uno de los sistemas de extremo, envía un mensaje a otro proceso de otro sistema extremo. Si esos dos sistemas están muy próximos, se podría decir que uno podría de alguna manera establecer un vínculo, por ejemplo, directo, sin que medie ningún sistema intermediario. Pero como decía antes, esto únicamente lo podríamos hacer si los sistemas están muy próximos. ¿Qué es lo que sucede primeramente? Uno de los primeros inconvenientes que hay es que cuando estos sistemas están muy alejados, en realidad hay que, digamos, la señal se empieza a atenuar, como la relación señal-ruido se empieza a empeorar, en algún momento hay que, digamos, recuperar esa información y volverla a retransmitir, es decir, por ejemplo, usando o un repeater o simplemente un bridge o un switch, un router que regenere la señal para poderla llevar más lejos. Entonces empiezan a aparecer justamente los sistemas intermediarios. Entonces estos sistemas intermediarios intervienen por distintas razones, ya sea o para regenerar señal e ir más lejos o, por ejemplo, para interconectar gran cantidad de sistemas entre sí y interconectar además sistemas que están en regiones muy distantes. Entonces, de esa manera podemos justamente comunicar a todos con todos. Entonces aparece el concepto de sistemas intermediarios y de sistemas extremos. La comunicación, entonces, protocolar se puede realizar entre sistemas extremos, digamos, entre un sistema extremo y el otro, para ciertos protocolos de las capas superiores, o entre un sistema extremo y un sistema intermediario, o entre sistemas intermediarios para protocolos de capas más bajas. En estos casos, entonces, lo importante es recordar el concepto de sistema extremo, de sistema intermediario, de diálogo protocolar, que puede ser de extremo a extremo o un diálogo más local. Y por otra parte, también distinguir que cuando desarrollamos las aplicaciones distribuidas y tenemos diferentes procesos aplicativos corriendo en estos sistemas extremos, vamos a tener además que implementar algún mecanismo de interprocess communication, de comunicación entre procesos. Justamente una de las cosas que hay que tener en cuenta en esos casos es, como la comunicación es un recurso compartido en las plataformas multiprocessing, en general la comunicación está regida, está controlada por el sistema operativo y por ende los procesos aplicativos tienen que interactuar, digamos, entre sí, haciendo uso típicamente de llamadas a
sistema, es decir, de system calls, es decir, llamadas a funciones de biblioteca que permiten justamente interactuar con el sistema operativo y que sea el sistema operativo el que maneja la capa de comunicación, el que justamente se ocupa de enviar y de recibir los mensajes que esos procesos aplicativos requieren intercambiar.